Bien, ya hemos esperado un buen rato a dar inicio, así que creo que ya va a venir siendo hora de que podamos empezar ya la charla. No va a tomar mucho tiempo, así que después por último enviamos la grabación y que los que no están presentes aquí la puedan ver después. Voy a dejar a la Jocelyn, que es la encargada de dar esta charla de nutrición. Cualquier cosa, cualquier duda que haya, no creo que haya problema en que podamos interrumpir en mitad, con respeto, obviamente, de que podamos hacer cualquier pregunta y si queda alguna más, al final cualquiera que tenga alguna la puede hacer. Bien, no sé si ahí me escuchan mejor. Espera, ahora sí. ¿Sí se escucha ¿Sí? bien así? Sí, se escucha mejor. Bien, voy a estar con el audio desde el teléfono porque al parecer en el computador me escuchaba muy bajito. Así es que esperando que ahí esté mejor el audio, en honor al tiempo, como decía Vicente, vamos a comenzar. Hoy, según lo que me habían pedido, ¿cierto? Voy a compartir una presentación que es bastante breve. Vamos a ver. Acá. Bien, en primer lugar, pedirle las disculpas a los chicos de la zona en general, porque la actividad la teníamos planificada para la semana pasada, el domingo pasado, lamentablemente por situaciones de salud no pude en ese momento realizarla. Según lo que habíamos conversado inicialmente, pidieron que hiciéramos esta pequeña charla relacionada principalmente al tema de la alimentación, pero vinculada también con la parte de las emociones. Coincidentemente hoy, justo 10 de octubre, es el Día Mundial de la Salud Mental, por lo tanto esto también tiene un poquito de relación con esa temática, que es súper importante que no la dejemos pasar de largo, digamos. Muchas veces nos enfocamos harto en cómo nos alimentamos, en qué cosas, en ciertos aspectos de la salud, y la parte emocional, la parte de la salud mental la dejamos un poquito de lado y es sumamente importante también. En base a eso, hoy día vamos a hablar de esta relación que tiene la alimentación y las emociones y cómo influye una sobre la otra. Para partir, ¿cierto? Vamos a ver aquí dos definiciones muy breves que tenemos que tener claro. La alimentación, por su parte, ¿cierto? Es un conjunto de acciones mediante las cuales se proporcionan alimentos al organismo. O sea, es la acción básicamente de comer, de cuando yo elijo mis alimentos y los consumo. ¿Ya? Hasta ahí llega el proceso de la alimentación. Posterior a eso, una vez que yo ya ingerí el alimento, comienza el proceso de la nutrición, que es distinto, ¿cierto? Que ahí involucra una serie de elementos bioquímicos, que es lo que ocurre dentro de mi cuerpo, ¿cierto? Con estos alimentos que yo elegí y que consumí. La emoción, por su parte, es una respuesta psicológica básica, ya que se da ante estímulos o situaciones bien concretas y cumple la función principalmente de supervivencia, una función adaptativa. ¿Ya? Es decir, ante ciertas situaciones yo voy a tener algunas emociones como respuesta que me van a ayudar a poder sobreponerme a eso o dar respuesta a esta situación que en algunos casos puede ser una situación agradable o desagradable. Por lo tanto, las emociones afectan el proceso de la alimentación en distintas etapas. Y eso más o menos ocurre de la siguiente forma. Hay un hecho o una situación puntual que me va a generar a mí, ¿cierto?, un pensamiento. Yo voy a reaccionar ante esta situación y esa situación me va a producir ciertas emociones, que pueden ser emociones positivas o emociones negativas. Y según la capacidad, la habilidad que cada uno tenga para gestionar esa emoción, es decir, cómo yo voy a responder, por ejemplo, a la rabia, cómo voy a responder al miedo, cómo voy a responder a la ansiedad, al estrés, según la capacidad que yo tenga de dar respuesta a eso, va a influir también en la respuesta frente a la alimentación. ¿Por qué?
Porque en algunos casos se da, y hay algunos estudios, sobre todo en estos últimos 2 años de pandemia, se ha estudiado un poquitito más el tema, que ante ciertas emociones, muchas veces tratamos para compensar, si no sabemos gestionar esa emoción, compensamos a través de la alimentación. Es decir, puede ocurrir un hecho, una situación que a mí me va a generar rabia, por ejemplo, y ante esa rabia, si no sé cómo canalizarla, cómo contenerla, cómo salir de ese periodo de mucha rabia, voy a elegir ciertos alimentos que van a hacer en mi cabecita, ¿cierto? Que esa sensación de rabia, esa emoción, comienza a disminuir, ¿ya? Y viceversa. Más adelante vamos a ver que también los alimentos pueden condicionar o ayudar a que mi reacción ante ciertas cosas o a que mis emociones durante el día puedan también estar más reguladas o no. Por lo tanto, las emociones pueden afectar tanto en la motivación que yo voy a tener para comer, pueden afectar también en la elección de los alimentos, porque probablemente cuando esté enojada voy a elegir un tipo de alimentos y cuando esté contenta a lo mejor voy a elegir otro tipo. Ya, por lo tanto, la emoción que yo tenga en el momento va a influir sobre la elección de mis alimentos. Influye también sobre la masticación. A veces cuando estamos enojados, ansiosos, nerviosos, comemos más rápido, masticamos mucho más rápido, casi ni le sentimos el sabor a lo que comemos. La cosa es poder calmar esas emociones. Por lo tanto, la velocidad, ¿cierto?, con la que comemos se va a ver influida también a través de nuestras emociones. Y eso, lógicamente, va a influir igual en la cantidad de alimentos que vamos a consumir. Probablemente cuando estamos con amigos, cuando estamos contentos, cuando estamos tranquilos, podamos regular mucho mejor la cantidad de alimentos. Vamos a comer un poco, hacemos algunas pausas, nos dedicamos a conversar, luego masticamos otro poquito, ¿ya? Por lo tanto, la cantidad de alimentos va a variar versus cuando tenemos ciertas emociones, principalmente las emociones negativas, que a veces las cantidades que consumimos son mucho más altas y precisamente por la velocidad con que comemos, por la rapidez de la masticación, y no logramos adimensionar, ¿cierto?, la cantidad incluso que estamos consumiendo. Por lo tanto, el proceso, como decíamos, vamos a hablar aquí como el proceso de la alimentación, o sea, lo que viene antes de ingerir el alimento. Como consejos prácticos, como decía ahí Vicente, que fueran consejos bien prácticos nomás, ¿cierto? No darnos muchas vueltas ni irnos por las ramas. Lo primero, tratar de planificar las compras, ya que eso es algo que es sumamente importante y en eso todos podemos contribuir, independiente de que las personas que llevan a lo mejor el alimento a la casa, se dedican a las compras, son los papás, ¿cierto? Son ellos los que disponen del dinero para poder abastecernos. Nosotros también podemos ayudar, ya si tenemos ciertos conocimientos podemos de alguna manera asesorar al papá o a la mamá, ¿cierto? En mira, realmente necesitamos comprar esto, o mamá, podríamos cambiarlo por tal cosa, o incluso ofrecernos a nosotros hacer la planificación de las compras cuando ya conocemos la dinámica, cómo se desarrolla en la casa el tema de la alimentación. Por lo tanto, planificar las compras del supermercado involucra, primero, elaborar una lista con lo que realmente yo necesito. Ya en pandemia ir al supermercado casi se ha transformado en un panorama para mucha gente porque es como la opción de salir y como que nos dedicamos a veces los más adultos sobre todo casi que a vitrinear en el supermercado, ya, pero en el tema de alimentos concretamente necesitamos ojalá llevar una lista con lo que realmente necesito comprar, porque si no vamos a ir agregando productos que muy probablemente no son tan necesarios en para nuestra alimentación diaria. Hablando también desde el punto de vista de las emociones, ojalá evitar ir a comprar cuando tengamos emociones negativas intensas. O sea, cuando estemos enojados, cuando andemos enrabiados, ¿cierto? Como con frustración o con alguna de estas emociones negativas, evitar ir. ¿Por qué? Porque probablemente no me voy a dar el tiempo de revisar, de elegir, de comparar alimentos, sino que voy a llegar, ya, mi mamá me pidió que trajera estas 3 cosas y voy a echar las primeras 3 que encuentre de ese tipo, ¿ya? Entonces,
evitar realizar las compras del supermercado cuando tengamos, ¿cierto?, estas emociones muy intensas. También evitar ir cuando tengamos hambre. Por eso es importante planificar las compras. Ojalá ir un día donde yo tenga tiempo, donde me sienta bien, donde no vaya a andar apurado, ¿cierto?, nervioso porque tengo que ir a hacer otra actividad, etc. Cuando tenemos hambre, va a actuar nuestro instinto. Por lo tanto, vamos a comenzar a mirar alimentos que a lo mejor no están en mi lista, que a lo mejor no los necesito, pero que en el momento, como tengo hambre, los voy a desear. Me van a dar ganas, ¿cierto?, de poder consumir ciertos alimentos que son llamados alimentos como compensatorios o reconfortantes, que habitualmente esos alimentos reconfortantes son los que me hacen sentir como un poquito mejor, que me quitan esas emociones negativas, y son precisamente alimentos que tienen mayor cantidad de grasa y mayor cantidad de azúcar, ¿ya? Porque ese estímulo en mi paladar va a ayudar a que mis emociones negativas se vayan calmando de manera transitoria, ¿ya? Eso es súper importante tenerlo claro. Hay alimentos que efectivamente son más reconfortantes, que no está mal si de pronto necesitamos hacerlo cuando no tenemos otra alternativa de cómo regular esa emoción, ¿ya? Pero tenemos que tener claro que esa regulación o ese nivel de intensidad de la emoción va a disminuir, pero momentáneamente. Por lo tanto, ahí tenemos una tarea aparte, que es aprender a regular nuestras emociones. Dentro de lo posible también, cuando vayamos a comprar, poder elegir de los alimentos que más nos gustan la opción más saludable. Ya hoy en día la verdad es que la variedad de productos que existen en el mercado es muy amplia. Por lo tanto, tenemos opción de ir discriminando entre diferentes tipos de alimentos, qué es lo que pudiese ser un poco más saludable sobre otros. Ejemplo, tenemos jugos sin azúcar añadida, por lo tanto podríamos ir discriminando. Tenemos leches y yogures que vienen con menos azúcar, leches que vienen con menos grasa, chocolates incluso si nos gustan un poquito más, ¿cierto? Tenemos chocolates que vienen con una concentración de cacao un poquito más alta, por lo tanto, si me gusta el chocolate, a lo mejor vale la pena invertir en uno que tenga una concentración más alta de cacao, por lo tanto voy a poder comer chocolate, comprarlo, pero no va a ser el chocolate que me va a aportar mayor cantidad de azúcar o de grasa, sino que va a tener ahí un pequeño beneficio superior. Como hablábamos también del tema de no ir a comprar cuando tenemos hambre, asimismo tenemos que empezar a reconocer cuando realmente tenemos hambre a cuando tenemos esta hambre emocional o estas ganas de comer producto de ciertas emociones. Entonces existe una escala para nosotros poder medir, ¿cierto? El hambre y la saciedad, que son dos aspectos que tenemos que lograr identificar, ¿ya? Y para eso tenemos que hacer el trabajo de conocernos y escucharnos a nosotros mismos, ¿ya? De partida, el hambre muchas veces decimos, hoy tengo hambre, quiero comer esto. Cuando yo ya tengo en mi mente qué es lo que quiero comer, es porque en realidad todavía no tengo tanta hambre, porque estoy imaginándome un alimento en particular. Por ejemplo, acá tenemos, en esta escala, cuando realmente tenemos hambre, tenemos estas sensaciones. Primero, mi estómago hace ruido, ¿ya? Nos suena la guatita realmente. Y tenemos una sensación de dolor que no es intensa, pero que es molesta. O sea, me duele el estómago de hambre. Y ya cuando estamos extremadamente hambrientos, ¿cierto? Y en esto como extremo, como que devoraría mi propio brazo, pero en realidad es como que comería lo que me ofrezca. Lo que haya disponible yo lo voy a comer igual porque ya es una cuestión de supervivencia prácticamente. Generalmente yo creo que todos estamos más o menos alimentándonos cuando tenemos esta sensación como de hambre suave, ¿ya? Mi estómago me suena un poquitito y empiezo a pensar como en qué cosas podría preparar o qué cosas podría comer. O sea, todavía tengo tiempo como para ir a la cocina, prepararme algo y poder comerlo.
ya cuando estoy hambriento realmente, ¿cierto? No voy a ir a preparar algo, lo voy a comer en el estado que lo encuentre, digamos, es como más extrema la reacción. Y por otro lado, tenemos que, posterior a eso, tenemos que identificar también la saciedad. Cuando ya he comido lo suficiente, ya muchas veces comemos hasta que llegamos casi a este punto, cuando estamos ya pero que no vamos más. O sea, ya me siento mal, me llega a doler el estómago, o me quedo sentado que no me puedo mover, ¿cierto? Que me pesa la guatita, ¿ya? Porque he comido más realmente de lo que necesito. En ese sentido, tenemos que ojalá llegar a este punto, a sentirme confortablemente lleno. O sea, siento que mi estómago llegó a su capacidad máxima, pero no es una sensación de pesadez, no es una sensación desagradable. ¿Ya? Entonces tenemos que lograr ir escuchando también esas pequeñas señales que nos da nuestro cuerpo. Versus, como les decía, el hambre emocional. Muchas veces confundimos ciertas emociones con hambre, cuando de pronto tenemos muchas ganas de comer algo dulce. En realidad a lo mejor no tengo hambre, a lo mejor algo me pasó que me está como dando esa sensación de que necesito dulce para poder calmarme. ¿Ya? Eso es súper importante. Como a veces dicen, me bajó el azúcar. Ya, en algunos casos puede pasar, claro, esto de que me bajó el azúcar como que necesito comer algo dulce. Puede darse en algunos casos, ¿ya? Pero, ¿me dan un segundito, por favor? Que algo pasó aquí. Volví, ahora sí, discúlpenme chicos, tuve una pequeña emergencia en mi casa. Puede ocurrir esto que decía la Vale, como esta sensación de que me bajó el azúcar, ¿ya? Eso la verdad puede darse en algunas circunstancias, sobre todo cuando pasamos periodos de ayuno muy largos, ¿ya? Pero esa sensación de que necesito comer algo dulce o asociarlo como a una baja de azúcar, la verdad es que tiene que estar acompañado también de otro tipo de síntomas. Ya cuando es realmente una baja de azúcar, aparte de que voy a necesitar comer algo, voy a sentir hambre real, ya no necesariamente de algo dulce, sino que hambre real, hambre de comer lo que tenga disponible, ya, y asociado habitualmente a una sensación de sudor frío, a las manos temblorosas, las manos muy sudorosas también, y de esa forma podríamos reconocer que efectivamente me bajó el azúcar y necesito comer, ¿cierto? Necesito a esta persona darle algo dulce para que se recupere. Ya cuando es muchas veces esta sensación de que lo quiero comer, pero en realidad no tengo ninguna otra sensación física más allá como del deseo de comer ciertas cosas, es básicamente un hambre emocional. ¿Ya? ¿Qué alimentos nos pueden ayudar? Como les decía, aquí la relación entre las emociones y la alimentación es de ida y vuelta, digamos, es bidireccional. Así como las emociones van a condicionar qué es lo que yo como, también dependiendo de lo que yo coma, mis emociones probablemente las voy a lograr regular mucho mejor. Entonces hay algunos alimentos que potencian o que nos ayudan a mantenernos más estables emocionalmente. En ese grupo están primero los alimentos que nos aportan omega 3. Ya los omega 3 son estas grasitas, ¿cierto? Que tiene principalmente el pescado,
son los principales aportadores de omega 3, de DHA, que ahí el primero es el salmón, ¿cierto? El atún, las truchas, las sardinas, y en ese sentido lo que tenemos que intentar es poder incorporarlos dentro de nuestra alimentación habitual. No es que tenga que tomar cápsulas de omega 3, por ejemplo, o que tenga que comer pescado todos los días, no. Pero sí dentro de mi alimentación semanal, poder incorporarlo al menos una o dos veces, ¿ya? Y ahí puede ser el salmón fresco, que en la mayoría de los lugares es bastante más caro, por lo tanto a veces cuesta poder conseguirlo, pero también me va a servir el atún en tarrito, ¿cierto? Las truchas, las sardinas, si de pronto hay familiares que les gusta salir a pescar, ¿cierto? En la mayoría de los ríos de nuestro país encontramos truchas, por lo tanto tendríamos ahí también esta posibilidad, por lo menos los de acá más al sur, ¿cierto? Siempre el papá o los tíos son buenos como para salir a pescar y eso, por lo tanto ahí también hay una posibilidad. Ojalá poder incorporar los pescados del tipo que sea, pescado fresco o pescado envasado, enlatado incluso, ya van a aportar igual omega 3 y en la misma proporción, de la misma calidad. También los encontramos en alimentos de origen vegetal, ya los omega 3 no son exclusivos de los pescados, y en ese sentido tenemos que a poquito irnos acostumbrando a incorporar, por ejemplo, la linaza, ya las semillas de chía, las nueces, que son buenos aportadores igual de estos ácidos omega 3, los frutos secos en general, ya, pero las nueces como que tienen el primer lugar ahí dentro de ese grupo. Las almendras, ¿cierto? El maní también lo podemos incorporar. Y ahí por otro lado, los frutos secos nos van a ayudar igual muchas veces a controlar la ansiedad. Cuando tenemos periodos de ansiedad, por ejemplo, cuando estamos previos a dar una prueba, o estamos ahora a lo mejor retomando las clases presenciales de a poquito, ¿cierto? A lo mejor eso me va a producir esta sensación como de nerviosismo, de mayor angustia, ansiedad, y voy a tener esa sensación de que necesito comer algo para poder estar más tranquilo. Cuando eso pase, ojalá puedan aprovechar los frutos secos. Como son más duritos, cuesta masticarlos, ¿cierto? O sea, para tragármelos tengo que masticarlos harto, suenan cuando yo me los como, por lo tanto, esa sensación de apretar con los dientes y de escuchar ese sonido crujiente, ya me va a ayudar a calmar un poquitito la ansiedad también. Entonces, cuando estemos ansiosos, nerviosos, buscar alimentos que sean un poquito más duros, que suenen cuando uno los mastica, y en ese sentido los frutos secos son una buena alternativa. Ojalá no nos engañemos mucho como tomando agüitas o tomándose una leche o buscando el yogur, que ciertamente son buenos alimentos como colaciones, pero la verdad es que si estamos ansiosos, lo que necesitamos es masticar, apretar con los dientes para poder calmar la ansiedad. Entonces muchas veces las agüitas no nos van a servir mucho, ¿ya? Por otro lado, que nos aportan hartos omega 3 también, está el aceite de canola, ¿ya? Y también la soya, que en realidad nosotros no la usamos mucho, ¿ya? Pero pudiese ser una alternativa. Después están los alimentos que aportan mayor cantidad de triptófano, que es un aminoácido, ya que estimula la producción de algunas hormonas, como la serotonina y la dopamina, o sea, como las hormonas que me ayudan a tener un mejor estado de ánimo y también la hormona que me ayuda a dormir mejor. Y ahí tenemos, la leche de vaca entera es uno de los principales aportadores de este aminoácido. El huevo, la panita, que no sé si ahí ustedes las consumen mucho, pero por lo menos yo me acuerdo mi mamá o mi abuela, ¿cierto? Las usaban bastante, por lo menos acá en esta zona, para prevenir también algunas enfermedades, porque tienen además mayor aporte de hierro, entonces como que era bien utilizado. El zapallo, también, el zapallo naranjo, el zapallo camote, el brócoli, ¿ya? El apio, el plátano, la palta, ya que tienen este aporte de triptófano, sirve bastante.
¿Qué significa entonces esto? Que tenemos que tratar de que nuestra alimentación en general sea lo más variada posible. Poder incorporar estas verduras, ¿cierto? Poder incorporar el huevo dentro de nuestra alimentación, la leche. Ahora ya muchos también yo sé que están inclinados por una alimentación un poco más vegetariana, han ido dejando un poco las carnes, los consumos de productos de origen animal, y aquí vemos que hay alternativas. Los productos de soya sirven bastante, los frutos secos, como les decía, y también ahí tenemos varias verduras que nos pueden ir ayudando. El tomate, sí, sí estaba, no estaba segura si estaba en la lista. El tomate también es uno de los principales aportadores de triptófano, por lo tanto es también un vegetal que se consume mucho en la mayoría de las familias, por lo tanto ahí también tenemos que sacarle provecho. Y precisamente para poder mejorar esa relación con la comida, yo siempre, casi siempre que tenemos actividades o a mis pacientes siempre les digo, tenemos que en general evitar tener las relaciones tóxicas de todo tipo, ya inclusive con la comida. Tenemos que tratar de tener una buena relación con lo que comemos. Muchas veces asociamos la alimentación más saludable a hacer dieta y no tiene por qué ser de esa manera. Ya tenemos que empezar a tener una alimentación mucho más consciente. Nosotros sobre todo tenemos un gran beneficio por sobre la mayoría de la gente. Y es que nosotros tenemos el beneficio de que nosotros tenemos ya una ley de alimentación previa. O sea, ya partimos un paso adelante, por decirlo así, del resto de la gente. Porque Dios en su infinita sabiduría nos dejó establecido qué cosas nos conviene y qué cosas no nos conviene comer. Y la verdad es que cuando uno ve posterior, ya en el trabajo, a lo largo de los años, la mayoría de las enfermedades provocadas por consumo de alimentos, la verdad es que están relacionadas con estos alimentos que nosotros sabemos que uno debería evitar consumir o no debería consumir derechamente. Por lo tanto, tenemos que empezar a darnos el tiempo de valorar y de hacer que nuestra alimentación sea un proceso consciente. Que cuando yo me siento a la mesa, vea qué es lo que voy a comer, agradezca qué es lo que tengo para servirme en ese momento y podamos dentro de esa variedad elegir, ¿cierto?, lo que realmente necesito. Entonces, aquí el ser consciente significa que tenemos que ser capaces de percibir nuestro entorno y de en ese entorno nosotros centrarnos, concentrarnos en lo que estamos haciendo. Y para poder ser conscientes de todo esto que me rodea, primero tengo que ser consciente de mí mismo. O sea, aquí viene la tarea más en el ámbito psicológico, emocional, espiritual, como quieran llamarlo, pero es el conocerme a mí mismo, darme el tiempo de sentarme a la mesa y decir, ok, esto lo voy a comer, pero porque en realidad es lo que necesito, porque tengo una prueba después, necesito energía, porque estoy en un proceso de desarrollo, de crecimiento, necesito ciertos nutrientes, a lo mejor más específicos, ya más allá de comer porque es rico. No podemos decir lo contrario, comer es rico, ya uno lo disfruta la mayor parte del tiempo, pero tenemos que empezar a tomar esa conciencia de que cuando vayamos a alimentarnos, sea realmente para nutrirnos, para entregarle a mi cuerpo lo que necesita y no lo que simplemente yo encuentro rico o no. Y aquí viene esta relación, el estar bien. Hay un dicho, ¿cierto?, de cuerpo sano en mente sana o mente sana en cuerpo sano, algo así, ¿ya? Y efectivamente, somos seres integrales que necesitamos, y hoy en día cada vez se acepta y se estudia más la salud desde un punto de vista mucho más integral. Estar sano ya no solo significa no tener una enfermedad específica, sino que significa estar bien físicamente, emocionalmente y bien también en la relación con mi entorno. Ya la salud es biopsicosocial,
sea, es biológica, psicológica y es social, cómo me relaciono, ¿ya? Si logramos que estos aspectos se mantengan en equilibrio, lógicamente nuestra calidad de vida, nuestra salud va a ir mejorando. Por lo tanto, en ese sentido, el llamado es básicamente, en primer lugar, a no tener esta relación tóxica con la alimentación. Esto de que un día hago dieta porque me miro al espejo y no me siento bien, que después lo dejo porque en realidad me aburrí y vuelvo a comer mal, y comer mal en el sentido de no preocuparme por cuál es la reacción que tiene tanto mi cuerpo como mi emoción ante ese alimento. ¿Ya? Entonces tenemos que procurar que esto se mantenga en equilibrio. Y aquí, como nos muestra la imagen, ¿cierto? Este bienestar involucra también cómo yo me siento, cómo yo me conozco, y ahí yo les hago un llamado tanto a la meditación, a la oración, al darse el tiempo, por lo menos una vez en el día, para ser conscientes del tiempo presente, ser conscientes de lo que tenemos, ser conscientes de todo lo que recibimos día a día, ¿ya? Y de esa manera, cuando uno empieza a ser consciente de su entorno y de lo que tiene, empezamos a agradecer. Y cuando uno vive agradecido, en realidad todo lo demás fluye. Ya voy a sentirme mucho más tranquilo, más en paz. Cuando comemos en paz y comemos tranquilo, comemos mejor, comemos menos comida chatarra, no estoy ansioso, por lo tanto no necesito excesos de azúcar, etcétera. Ya, entonces es muy importante que vayamos haciendo este vínculo. Y aquí en el último tiempo ha ido surgiendo la psiconutrición, que es esta relación entre la psicología y la nutrición, y también ha ido surgiendo otros conceptos como el que tenemos acá, y que nos habla básicamente del ser conscientes de nuestra alimentación. Y para eso aquí hay varios consejos bien puntuales. Primero, mantenernos bien hidratados, tomar harta agua. Eso lo dicen en todas partes, las mamás lo repiten a cada rato, que tomemos agua, ¿cierto? En todo lugar nos están recordando la importancia de mantenernos bien hidratados. Ojalá elijan tomar agua, no gasten en comprar bebidas, en comprar jugos, en comprar estas bebidas isotónicas que son como bien de moda, los Gatorade y todas esas cosas, que en realidad no las necesitamos. ¿Ya? Muchas veces nos dicen, ay, es que es súper caro alimentarse bien. Y la verdad es que no, a veces gastamos dinero en cosas que realmente no son saludables y no necesitamos, ¿ya? Y nos sale mucho más barato alimentarnos bien. Entonces, primer consejo, tratar de mantenernos bien hidratados, y eso involucra tomarnos por lo menos 6 vasitos de agua en el día. Cuando vayamos a comer, sentir el sabor de lo que comemos. O sea, darnos el tiempo de ser conscientes, de mirar el color de lo que yo voy a comer, el aroma, si a lo mejor ese aroma me recuerda a alguna situación anterior, a algunas personas, el sabor que tiene esa comida a lo mejor me recuerda cuando con la familia hicimos tal cosa, o me recuerda a algún familiar en específico, pero sentir ese sabor y disfrutarlo. No comer apurados, como les decíamos, el tiempo que nos damos también para alimentarnos es súper importante. Ojalá evitar comer con distractores, o sea, ojalá la tele apagada, ojalá los celulares no en la mesa, ya, porque eso también son distractores que no nos permiten ser conscientes del proceso de alimentación, por lo tanto perdemos la noción de qué es lo que estoy comiendo o cuánto es lo que estoy comiendo. Cuando cocinen, ya que hay también, como les decía, un llamado a involucrarse también en estas cosas, no dejarlo como que es responsabilidad de los papás solamente. Cuando cocinen, ojalá cocinar de buen humor, cocinar contentos, ya, porque cuando cocinamos de esa forma, elegimos mejor lo que preparamos, tratamos de preparar ciertos alimentos más saludables y también lo vamos a disfrutar muchísimo más. Comer en una mesa real, darnos el tiempo de poner la mesa, de poner los platitos, de realmente poner la mesa como debiese ser. ¿Ya? Yo ahí a veces les digo a mis pacientes sobre todo,
esto es casi como que jueguen a la divina comida cuando vayan a poner la mesa. Traten de ponerlo bonito, que la presentación del plato sea bonita, porque entra mucho también por la vista. Si yo voy a comer y tengo un plato que es así de grande y al medio tiene 2 rodajas de tomate, de solo mirarlo voy a quedar con hambre. Entonces, si yo a lo mejor uso un plato más chico, ese tomate le agrego un poco de lechuga, le agrego un huevito, le agrego alguna otra cosa, se va a ver un plato más abundante, más colorido, y el color también me va a llamar más la atención, y probablemente no va a tener una gran cantidad de ingredientes ni va a ser un volumen mucho más alto, pero yo con verlo me va a generar una emoción distinta. Me voy a quedar más tranquilo después de consumir. Y sobre todo, tenemos que ser conscientes de esto, de que cuando nos alimentamos y cuando elegimos qué cosas comer y qué cosas no, estamos demostrando también cuánto respetamos y cuánto valoramos nuestro cuerpo y nuestra salud. ¿Ya? Entonces, eso hay que tenerlo siempre en consideración. Aquí ya como a modo de resumen, tener salud, chiquillos, no es solo cuidar lo que comemos, también se trata de cuidar lo que pensamos, lo que decimos y lo que sentimos. Por lo tanto, cuando logremos que eso se mantenga en equilibrio, vamos a ir mejorando paulatinamente nuestra calidad de vida y vamos a ir mejorando también nuestra salud y nuestra salud mental sobre todo. ¿Ya? Así es que el llamado aquí es a poder ayudarnos con este tipo de cosas, tener claro que la relación entre la alimentación y las emociones es bidireccional, o sea, según como yo me alimento, también voy a tener algunas emociones positivas o negativas, más intensas o no, y también dependiendo cómo esté mi estado de ánimo, ser conscientes de que eso va a influir también en mi alimentación. Por lo tanto, si hay momentos en que no me siento bien, que tengo rabia, que estoy enojado, que estoy triste, que tengo una emoción negativa, primero trato de controlar esa emoción y luego busco cómo me voy a alimentar, qué voy a comer en ese momento. Porque si no soy capaz de controlar mi emocionalidad del momento, lo más probable es que elija comer cualquier cosa, elija comer algo que no sea saludable, algo que no me convenga quizás realmente. No sé si de su parte hay alguna pregunta en particular, si hay dudas, si hay comentarios que hacer, porque por mi parte al menos eso era lo que les tenía preparado. Como les dije, era una presentación cortita, 20, 30 minutos máximo. Yo tengo alguna duda. Ya, Vicente, dígame. Ya, antes parece que como que se repite el audio, o fue mi idea antes. Al principio, Sí, pero ahora ya está bien. Ya, pero ¿hacer algún desarreglo de vez en cuando es muy perjudicial o no? no, en ese sentido tenemos que tratar de mantener el equilibrio, ¿ya? Cuando hay situaciones especiales, llámese un cumpleaños, una celebración de algo especial, un aniversario, etcétera, y comemos algo distinto, en realidad no va a generar un daño a mi salud, ¿ya? Todo lo contrario, tenemos que considerar que somos seres biopsicosociales. Por lo tanto, eso significa que el aspecto social, como yo me relaciono con otros, cómo nos vinculamos, también va a contribuir a mi salud. Por lo tanto, si el hecho de salirme un poquitito como de la alimentación saludable, ¿cierto? Hacer un desarreglo, como uno le llama, ya en realidad va a contribuir a que a lo mejor en ese momento yo me pueda relacionar con mi familia, pueda tener un momento agradable con los amigos, etcétera. Por lo tanto, no va a generar un efecto perjudicial para mi salud. Diferente es cuando esos desarreglos, ¿cierto? Yo los hago día por medio o los hago todos los fines de semana, etcétera. Ahí ya empezamos, ¿cierto?, a tenerlo con mayor frecuencia y se puede convertir en un mal hábito. Pero si es de forma ocasional, por supuesto que no hay ningún problema. Ya, también las bebidas cero o light, de esas, por ejemplo, la Coca-Cola sin azúcar, ¿son buenas o igual
tienen su impacto un poco menor que la Coca-Cola original, me imagino. Ahí la verdad es que las bebidas o los productos en general que son light o que son cero, lo único que hacen es que nos están diciendo que ese producto tiene un poco menos de aporte de azúcares principalmente que el producto original. ¿Ya? Entonces, si yo comparo, por ejemplo, una Coca-Cola normal, la Coca-Cola normal en un vaso tiene aproximadamente 8 cucharaditas de azúcar. La Coca-Cola Light quiere decir que tiene por lo menos el 30% menos de azúcar que el original. Entonces, en vez de 8 cucharaditas, probablemente voy a estar entre 5 cucharaditas de azúcar consumiendo por vaso. Las bebidas cero efectivamente están endulzadas solo con endulzantes artificiales. No tienen azúcar. Al paladar nosotros los notamos mucho más dulce incluso que la Coca-Cola original, por ejemplo, ¿ya? Pero porque los endulzantes son en promedio 300 a 600 veces más dulces que el azúcar. Pero son, es solo la sensación del sabor. No me va a aportar calorías en ese sentido, no me va a aportar ningún otro nutriente. ¿Ya? Entonces, si de vez en cuando vamos a elegirlas y tenemos la posibilidad de consumir las que son cero, mejor en el sentido de que no vamos a estar incorporando esta gran cantidad de azúcar que me va a ayudar, ¿cierto?, a que evitemos posiblemente a futuro enfermedades como diabetes, ¿cierto?, como la obesidad, si es que tenemos algún problema en el control del peso, etc. ¿Ya? De todas maneras, las bebidas son mezclas de químicos. Nosotros tenemos que, hay un ejercicio súper práctico. Cuando vamos a comprar un producto, leamos los ingredientes. Si nosotros conocemos o entendemos qué es lo que tiene ese producto, perfecto, me lo llevo y lo consumo. Pero cuando ya empezamos a leer y son nombres químicos que no tenemos idea qué significan, entonces en general son alimentos que no nos convienen porque son lo menos natural que hay y lógicamente a largo plazo pudiesen generar algún impacto negativo en la salud. ¿Ya? Pero sobre todo estos productos light, el diet, en realidad son palabras de fantasía. Lo único que nos dicen es que esos productos tienen un poquito menos de algún elemento, de algún nutriente, principalmente azúcar o grasa, ¿ya?, que el producto original. Es solamente eso lo que nos dicen. No nos aseguran que sean más saludables o no. Así que siempre lo mejor es tomar agua nomás. Idealmente, lo más natural posible. En realidad, siempre lo mejor es la comida real, más que estas comidas que no sabemos, ¿cierto?, cómo fueron elaboradas o qué ingredientes tienen. Si podemos preparar a lo mejor un jugo de frutas, si podemos a lo mejor preparar infusiones con hojitas de menta, con limón, etcétera, podemos ir mejorando, cambiando el sabor, pero idealmente el agua es lo que realmente nuestro cuerpo necesita. El resto es como para mejorar el sabor porque es un poquito más rico, pero nada más que eso. Ya, la Vale dejó unas preguntas ahora en el chat Vamos a ver. para que las pudiera responder, por favor. Vamos a ver las preguntas. Ah, acá. La Vale dejó varias preguntas. Dice, ¿es verdad que por comer tanto tomate se cae el cabello? No, la verdad es que no, no hay ningún fundamento científico que nos pueda avalar que el exceso de tomate pueda debilitar el cabello, nos pueda generar alguna dificultad en ese sentido. Ya sí, el tomate lo que pudiese estar relacionado con una enfermedad específica que es la gota. Ya el tomate tiene un poco más de ácido úrico, que es un desecho que se produce de forma natural cuando nosotros consumimos este alimento, de ahí que si lo consumimos en exceso, ese desecho tiende a acumularse en las articulaciones. Por lo tanto, pudiese en las personas mayores principalmente o que sufren de esta enfermedad,
generar algunas crisis de dolor, que es muy parecido como a la artritis reumatoide, ¿cierto? Este dolor en las articulaciones. Pero en realidad con la caída del cabello específicamente, desconozco que exista alguna relación científica, ¿cierto?, para poder asegurarlo. No. Después pregunta qué es la caballa. La caballa es un tipo de pescado, ¿ya? Es un tipo de pescado que tienen una alta concentración de omega 3 porque tienen mayor porcentaje de grasa. ¿Cuánto es el nivel de azúcar que podemos consumir en el día? Aquí la verdad es que depende. Los niveles o las cantidades de azúcares en general, no solo de azúcar blanca, que podemos consumir en el día es personal, es muy variable, va a depender de la actividad que realice cada uno, va a depender del momento del día probablemente en que lo vayamos a consumir, ya, por lo tanto, las cantidades en general siempre son individuales. Ahora, la recomendación general, lo básico, como para toda la población, es que ojalá el azúcar blanca, digamos, el azúcar que le echamos al té, al café, no supere las 6 cucharaditas diarias, ¿ya? Eso es como la recomendación general. Por lo tanto, si lo vemos cuando nos tomamos un vaso de Coca-Cola, consumimos 8 cucharaditas de azúcar de una sola vez, eso nos deja sin ninguna posibilidad de ponerle azúcar al té, al café, a ninguna otra cosa. ¿Ya? Pero eso es como la recomendación general. En realidad va a depender del nivel de actividad y de la condición física también de cada persona. Diferente es una persona con un peso normal, sin ninguna enfermedad, versus una persona que a lo mejor tiene exceso de peso o que tiene alguna enfermedad en particular, ¿cierto? Que tenga que restringir la cantidad de azúcar. Disculpa, Jocelyn, una pregunta antes. Sí, Si, dime. si por ejemplo, yo hago bastante ejercicio, por ejemplo, en la noche, en la mañana consumí bastante azúcar, ¿todo eso después se va a agotar o va a seguir un porcentaje, algo dentro de mi organismo? Eh, no, lo más probable es que tu cuerpo lo va a utilizar como parte de las reservas de energía, ¿ya? El azúcar en particular lo que tiene es que es energía rápida, o sea, se metaboliza muy rápido, ¿ya? Por eso muchas veces los deportistas, sobre todo, comen masas o comen alimentos con más azúcar como previo a los partidos o a los entrenamientos más pesados. En este caso, la diferencia de horarios, como digamos comemos más azúcar en la mañana, pero el ejercicio lo hago en la tarde, la única diferencia que puede generar ya es que esos niveles de azúcar que suben en la mañana, el cuerpo los va a almacenar durante el día, los va a almacenar principalmente como triglicéridos, que son otro tipo de grasitas producidas por el almacenamiento de los azúcares, pero ya en la tarde, si yo realizo actividad un poco más intensa o ejercicio un poco más prolongado, mi cuerpo va a necesitar reservas, por lo tanto va inteligentemente a ir utilizándolas. Ya la contracción del músculo es lo que más usa azúcar. Por lo tanto, si hago actividad física durante el día, voy a ir consumiendo esas reservas. Así que en ese sentido se compensa de alguna manera. Idealmente sí, de pronto preferir esos alimentos como con un contenido un poquito mayor antes del entrenamiento, como colación previa, etcétera. Ojalá no dejar pasar tanto tiempo, porque tenemos el riesgo, como te decía, estas grasitas, los triglicéridos puedan subir durante el día, pero eso se modifica rápidamente. ¿El cardio es lo que más quema grasas y todo eso? No necesariamente. Ya el cardio en realidad lo que nos ayuda bastante es a mejorar nuestra capacidad cardiorrespiratoria, ¿cierto? Pero necesitamos un periodo mucho más largo para poder llegar a la fatiga muscular y que en ese momento empecemos, por ejemplo, a utilizar grasa como combustible. Entonces va a depender de nuestros objetivos. Si yo lo que necesito es solo por mantenerme saludable, realizar ejercicio, el cardio me sirve porque me va a ayudar a generar más gasto de energía, pero llegamos a un punto con el cardio en que solo consumo esas reservas de azúcares que quedan dando vueltas por mi organismo. Cuando ya tengo un nivel de actividad más intensa, cuando llego a la fatiga o a la falla muscular, recién ahí mi cuerpo empieza a utilizar la grasa como combustible.
Por lo tanto, va a depender del objetivo que yo tengo. Si yo lo que quiero, por ejemplo, es perder grasa corporal, voy a necesitar entonces mi ejercicio cardio, combinarlo con ejercicios de fuerza, porque tengo que llegar a la falla. Si no llego a la falla muscular, ya que es esa sensación, ¿cierto? Como que el músculo se quema, que duele un poquitito, ya difícilmente voy a gastar grasa como energía, como combustible, sino que voy a seguir durante el día gastando, o durante el ejercicio, gastando solo las reservas de azúcar y de energía que estén disponibles en el momento. Entonces, ojalá combinar el tipo de entrenamiento. Si hay alguien que es como más aficionado a hacer actividad física o ejercicio puntualmente, ojalá puedan irlos combinando. Si es, como te digo, solo por mantenerme más saludable, no hay ningún problema si en realidad mi objetivo es ese. Va a depender del objetivo que cada uno tenga al hacer ejercicio. Entonces lo mejor es hacer que el ejercicio sea más intenso para empezar a quemar más. Exacto, para que, o sea, en realidad vas a estar gastando energía igual. Si tú lo que quieres es perder grasa y tonificar y tener más masa muscular, por ejemplo, necesitamos entonces un ejercicio más intenso. Hay que llegar a la falla muscular. Si no llegamos a la falla muscular, a la fatiga, no vamos a utilizar la grasa como combustible. Ya, hay que llegar a ese punto en el que ya empieza a costar el ejercicio. Exactamente, hay que llegar a ese punto, ¿cierto? Para poder tener como la seguridad de que ese ejercicio va a generar la falla y que empecemos a utilizar la grasa como combustible y no que estemos solo gastando la energía o los restos de azúcar que podamos tener disponibles. Por eso muchas veces el cardio sudamos mucho, quedamos como todos transpirados, pero en realidad estamos eliminando agua para compensar el calor que estamos sintiendo por el ejercicio. Entonces, el sudor no es un indicador de más o menos actividad o intensidad del ejercicio, ¿ya? Sino que medir la falla muscular. Así que por eso ojalá combinen los entrenamientos. Día por medio ir variando. Un día hacer ejercicios más de fuerza, de tonificación, pesa, ejercicios específicos, ¿cierto? Sentadillas, estocadas, abdominales, flexiones de brazo, etcétera. Ejercicios donde tengamos que soportar el peso corporal y al día siguiente hacer un ejercicio cardiovascular, ¿cierto? Que me va a ayudar a mejorar mi condición. Pero lo ideal es poder combinarlo. Ya, ahora entiendo un poco más cómo equilibrar más el ejercicio. Esa es la idea, porque como te digo, sin falla muscular no utilizamos grasa como combustible. Ya. Puedes seguir con la última pregunta de la Vale. La pregunta que dejó la Vale es ¿en qué momento del día es preferible consumir azúcar? ¿Ya? Y la verdad es que el azúcar a la hora que nosotros lo consumamos va a tener el mismo aporte. Ya no va a variar si lo como en la mañana o lo como en la tarde. Va a depender de mis actividades diarias. En general, el azúcar lo que hace, como les decía, es darnos energía rápida. Por lo tanto, si yo voy a rendir una prueba, mejor me como algo que tenga un poquito más de azúcar porque me va a ayudar en ese momento a activar un poquito más mi cerebro. Ya, si yo voy a ir, por ejemplo, a hacer ejercicio, entonces ahí aprovecho de comer algo que tenga un poquito más de azúcar porque me va a dar la energía rápida para poder responder de manera adecuada. Ya, pero el azúcar en realidad a la hora que uno la consuma va a generar el mismo efecto en el cuerpo, va a tener el mismo aporte calórico, el mismo aporte energético. Y es una energía rápida, por lo tanto, aunque la consuma en la noche, uno muchas veces tiene como ese miedo que si come en la noche el azúcar, ya vamos a almacenarla más rápido, pero en realidad esto no es tan así lo que ocurre, sino que como en la noche vamos a tener menos actividad, probablemente tienda a almacenar esa energía que se consume muy rápidamente. O sea, si yo como azúcar en la noche y no voy a hacer ningún tipo de actividad, lo más probable es que sí la almacene más fácilmente. Ahora, si yo como algo con azúcar en la noche, pero por ejemplo, no voy a hacer actividad física, pero voy a leer, voy a estudiar, entonces no se va a almacenar porque mi cerebro va a estar ocupando esas reservas de azúcar que yo le di. ¿Ya? Entonces, no hay una gran diferencia entre qué horario lo podemos comer.
el Nico nos pregunta que si es verdad que comer avena en la noche es pura azúcar. La avena es un carbohidrato, es un cereal, ya como el arroz, como los fideos, como cualquier otro cereal. La diferencia es que este es un cereal integral. Por lo tanto, el cuerpo se demora un poquito más en digerirlo, en poder romperlo, ¿cierto? Y dejarlo en condiciones para poder utilizar los nutrientes. No me va a subir el azúcar en la noche, y independiente del horario en que uno lo coma, los alimentos no varían sus aportes. Por lo tanto, eso de que, por ejemplo, lo de la avena en la noche o lo de comer fruta en la noche, que muchas veces dicen que no se puede comer fruta después de las 6 de la tarde, después de las 8, qué sé yo, no, mentira. Ya en realidad uno puede comer, el alimento te va a generar el mismo efecto en el horario que sea que uno lo coma. Entonces, mentir eso que de repente dicen que comer en la noche engorda. Exactamente, porque va a depender mucho de cómo sea tu actividad. Por ejemplo, si tú eres una persona que se acuesta a la 1 de la mañana porque se queda estudiando, porque se queda haciendo alguna actividad que involucre concentración, vamos a necesitar alimentarnos, pues no podemos tener la última comida a las 5 de la tarde y después pasarnos de largo hasta el otro día si voy a seguir haciendo cosas. ¿Ya? Entonces, eso de que si uno come en la noche va a engordar más, no necesariamente, si es que tenemos más actividades. Ahora sí, obviamente, si yo como y me y me voy a acostar al tiro, o me quedo tirado en el sillón sin hacer absolutamente nada, sí, pues, voy a acumular esa energía, ¿ya? Pero eso es lo mismo que va a pasar si lo hago en la mañana, si lo hago al mediodía o si lo hago en la noche. No va a tener mayor diferencia. Entonces, depende de las actividades que tenga cada uno. Si es una persona, como te decía, que se acuesta tarde porque se queda trabajando, porque se queda estudiando, porque se queda haciendo algo que involucre mayor concentración, entonces sí, necesita comer en la noche y no lo va a hacer engordar necesariamente por eso. Si me quedo jugando, igual gasto energía, ¿cierto? Depende el nivel de concentración que involucre ese juego, el nivel de dificultad en el pensamiento, digamos. Si te obliga a estar muy concentrado, es un juego estratégico quizás que involucre mayor gasto, probablemente puede ser, puede ser. Entonces no consumo mucho. Si es un juego, ¿cierto?, más facilito, que no involucra tanto, entonces no es mucho lo que estamos gastando. Voy a tener que pasarme al ajedrez entonces para quemar más. Exacto, exactamente. Vamos a tener que buscar ahí un juego más, más, más exigente. Ahora no sé si quedará alguna duda de alguien más. Está la Denise, está el Nico que ya preguntó ahí por la avena. Eh, no sé si hay alguna otra duda. Una pregunta. Ya, la Denise. El tema, bueno, del té verde, ¿es bueno consumir mucho té verde? Mucho, 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 nada es bueno. Ya los extremos en general nunca son buenos. Entonces, el té verde es una buena alternativa en el sentido de que, a diferencia del té negro, no tiene cafeína, no tiene teína en ese caso. ¿Ya? Por lo tanto, es menos estimulante del sistema nervioso, ¿ya? Sino que me va a ayudar a mejorar mi metabolismo por otras vías. Es una buena opción consumirlo, pero como te digo, los extremos nunca son buenos. Por lo tanto, durante el día, si consumimos té verde, ojalá no más de 4 tazas diarias y ojalá nunca muy concentrados. Ya no se olviden que todas las hierbas en general, las infusiones de lo que sea, son hierbas de alguna forma medicinales, que si no logro yo medir la dosis que estoy consumiendo, puede causar problemas de otro tipo. ¿Ya? Entonces, el té verde, buena opción, sobre todo porque no tiene cafeína, pero nunca en mayor cantidad, más de 4 tazas diarias. Ya, y luego también el tema de los dulces. Bueno, es que yo en las pruebas, estoy estudiando y todas las pruebas son presenciales. Entonces siempre me pongo como muy nerviosa. Entonces es como, y siempre las clases son evaluadas, las prácticas a las que yo voy. Entonces siempre como mucho dulce.
Entonces igual sé que es bueno, no, porque me pongo muy nerviosa, entonces como que los dulces como que me siento bien, no sé. Y ahí volvemos, ¿cierto?, a lo que estábamos hablando inicialmente, el cómo yo gestiono, cómo controlo esa emoción. Entonces, en el momento, como te decía, claro, pues el dulce va a ayudar a que los nervios se calmen un poquito, ya, porque va a estimular mi cerebro de una manera distinta. Pero eso es algo temporal, o sea, voy a estar más relajada mientras me dure el efecto del azúcar. Una vez que ya deje de comer azúcar, ¿cierto?, voy a volver a estar nerviosa. Entonces al final entramos ahí como en un círculo vicioso, que va a poder estar tranquila, sigo comiendo dulce, ¿ya? Y eso lógicamente no es beneficioso. ¿Qué es lo que hay que hacer? De momento, como medida de emergencia, ¿cierto? Me sirve comerme un dulce, pero ojalá empezar a trabajar qué es lo que te genera tanto nerviosismo, qué es lo que produce esa sensación. A lo mejor hay que empezar a ver si hay aspectos, ¿cierto?, en el tema de autoestima, de confianza, de inseguridades, etcétera, y empezar a buscar por ahí la causa para poder gestionar mejor esa emoción y que el nerviosismo no me lleve siempre a tener que comer algo dulce. De momento, como salvavidas, puede ser, pero busca ojalá, como les decía anteriormente, algo que sea dulce, pero que no tenga una gran cantidad de azúcar. Los chocolates, por ejemplo, que tienen un poquito más de cacao, son una alternativa. Ya, si tenemos opción a lo mejor de comer o preparar galletas en la casa, donde yo además le puedo agregar un poquitito de alguna semilla, le puedo agregar algunos frutos secos, cosa de comer algo dulce, pero que a su vez me aporte algo un poquito más saludable también. ¿Ya? Y ahí la Denise va a tener tarea con tratar de aprender a gestionar mejor esa emoción, porque a lo largo de la vida van a haber muchas situaciones que nos van a poner nerviosos y no podemos estar toda la vida recurriendo solo a las cosas dulces. ¿Ya? Así que esa es la relación que tenemos Con una bolsa para todos lados de dulce. con la bolsa de caramelo para todos lados. Y ya, el otro también, tengo como una buena alimentación, o sea, en el desayuno y en el almuerzo, pero yo leo, entonces a veces cuando leo como que me da ansiedad y como muchas cosas que como papas fritas, traga, entonces sí que es bueno comer eso, pero de vez en cuando. Igual tengo una buena alimentación, eh, como ensalada, carne también. También tomo mucha leche, leche Súper. así, Tenemos, pero sí, uh-huh. ¿cómo? Perdón. Si dentro del día tu alimentación en general es bastante saludable, bien organizada, ¿cierto? Si comemos fuera de horario, a lo mejor estos otros alimentos no nos van a generar un impacto tan grande dependiendo cuánto sea lo que consumamos y con qué frecuencia, ¿ya? Entonces, si nos quedamos todas las noches leyendo, pero todas las noches recurro a los traga-traga, a las papitas fritas, etcétera, se va a transformar en un hábito, ¿ya? Y ahí es donde hay que tener cuidado. ¿Es bueno comer mientras estamos a lo mejor leyendo, estudiando? Sí, ningún problema, pero tratemos de elegir un poquito mejor también esos alimentos, ¿ya? Entonces, si es de vez en cuando, perfecto, pero que no sea de forma recurrente, porque si no se te va a transformar en un hábito y te vas a acostumbrar a que cada vez que vayas a leer o que vayas a estudiar, vas a necesitar comer golosinas puntualmente, más que cualquier otro alimento. Ya, súper. Vale, Denise. Yo tengo otra pregunta. ¿Qué tan perjudiciales son las bebidas energéticas? Las bebidas energéticas, la verdad es que tienen un aporte de cafeína bastante elevado. Por lo tanto, el mayor riesgo está dado con el aumento de la frecuencia cardíaca, ¿ya? Entonces, hay que consumirlas con bastante precaución, porque la dosis de cafeína que aportan estas bebidas es prácticamente como tomarnos 3 tazas de café de una sola vez, ¿ya? Entonces, pudiesen generar efectos a largo plazo
en que empecemos a tener arritmias o en que empecemos a tener ciertas alteraciones en la frecuencia, que mis palpitaciones empiecen a aumentar mucho. Y por otro lado, el aumento de la cafeína puede generar daño renal también. Entonces, si los utilizo de forma recurrente, pueden traer problemas un poco más complejos. Ahora, si las tomo de vez en cuando, tengo que principalmente fijarme en antecedentes familiares. Por ejemplo, si el papá o la mamá tienen problemas al corazón, o si el papá o la mamá son hipertensos, no me conviene entonces utilizarlas porque la probabilidad de que yo también pueda desarrollar ese tipo de enfermedades es bastante alta. ¿Ya? Entonces, si utilizo estas bebidas energéticas, voy a ir como acelerando la posibilidad de que podamos tener complicaciones, sobre todo cardíacas. Y si tomo entre 1 a 3 en el mes, no, obviamente no una y después al otro día ya estás tomando otra, Como ocasionales. ¿sí? Y también tampoco latas tan grandes como las de medio litro. Claro. Entonces, la verdad es que ahí, como le decía, es similar a la respuesta que le daba la Denise. Va a depender de la frecuencia y de la cantidad. Si yo los consumo de manera frecuente y en grandes cantidades, se va a transformar en un hábito. Ya si es de manera ocasional, en momentos o situaciones puntuales, ¿cierto? Y en cantidades más bajas, no debería tener ningún problema, siempre y cuando no tengamos antecedentes de enfermedades al corazón. ¿Y eso se puede combatir de alguna manera? O si tomo, el problema va a venir igual al final. No necesariamente gatillado por eso, ya va a depender, es como un factor de riesgo adicional. Ya cuando nosotros hablamos de enfermedades que son como hereditarias de alguna forma o el riesgo mucho mayor al tener antecedentes familiares de ese tipo de enfermedades, ya no quiere decir que sí o sí yo la vaya a desarrollar, pero sí hay una serie de factores que me pueden condicionar a que la enfermedad se desarrolle. Entonces, tengo que procurar que esos factores, ¿cierto?, que van a ir como acelerando la posibilidad, tratar de minimizarlo. Entonces, no me va a asegurar al 100% de que por tomarme 2 o 3, ¿cierto?, de estas energéticas en el mes o cada cierto tiempo se vaya a desarrollar. Pero sí tengo que tener cierta precaución y estar atento a si en algún momento presentas algún tipo de síntoma. Es decir, me tomo la energética y noto que mis palpitaciones se empiezan a acelerar, entonces tengo que ir poniendo cuidado y tratar de ir consumiéndolas en menor frecuencia o en menor cantidad todavía, ¿cierto? Más aún de la poca cantidad que me refiere. Acá hay otra pregunta. A ver, dicen, ¿por qué alimentos se pueden reemplazar las papas fritas y las frituras en la noche? Ya, ahí básicamente lo que entramos a consumir, esto de las papas fritas o las frituras en la noche, son precisamente estos alimentos llamados reconfortantes, que son los alimentos que tienen más cantidad de grasita, que me van a ayudar a sentirme mejor, ¿ya? Entonces, en la noche, sobre todo, tengo que buscar alimentos que sean un poquito más duros, que yo pueda masticar y que suenen cuando los mastico. Igual que las papas fritas, pues las papas fritas, ¿cierto? Sobre todo si son estas de bolsita, cuando uno las mastica, suenan. Y ese sonido, esa crocancia, ayuda a que mi nivel de ansiedad o de nerviosismo pueda ir bajando. Entonces, alternativas para poder reemplazarlas en ese sentido, los frutos secos, como les decía, maní, nueces, almendra, avellanas, etcétera, cosa que yo pueda masticar fuerte, ¿ya? O bien pueden servirnos también, por ejemplo, palitos de zanahoria, palitos de apio, yéndonos como a lo más saludable. Si no, están estas galletas de arroz, ya que también son un poco más duras, ¿cierto? Que cuando uno las mastica, tiene que hacer harto trabajo para poder consumirla. Y eso se puede ir acompañado, por ejemplo, con un poquito de mantequilla de maní, si es que les gusta, porque tiene esa textura mucho más como grasosa o aceitosa, que va a ayudar a que mis niveles de ansiedad vayan bajando, ¿ya? Pero idealmente en la noche reemplazar estos alimentos por otros que suenen harto, que yo tenga que masticar, ¿cierto? Harto
y apretar fuerte con los dientes para que la ansiedad vaya bajando, porque cuando tenemos ganas de alimentos específicos, habitualmente es por ansiedad o por alguna emoción en particular, más que por necesidad real de alimentarnos. ¿Las galletas soda también sirven? Las galletas soda son una alternativa. Ojo sí que al ser galletas, ¿cierto? Tienen un aporte de harinas, de azúcar, que al final se transforman en azúcar, ¿cierto? Que pueden ser un poquito más largos y o sea, más complejo. Ahora, las galletas hay que considerar que cada 6 galletas tenemos el equivalente a comernos un pan. Entonces, más o menos ahí está la referencia. Si yo me voy a comer el paquete entero de galletas, ya deja de ser, ¿cierto?, un buen reemplazo. Pero si yo en realidad con esas 6 galletas, al masticarla, que suenen, etcétera, voy a quedar bien, perfecto, no hay ningún problema. Ojo ahí con el tema de las galletas, a veces uno las reemplaza por las galletas integrales, las galletas de salvado. Y la verdad es que la mayoría de las galletas de salvado vienen adicionadas con un montón de otras cosas y que a diferencia de las galletas de soda o las galletas de agua, que cada 6 galletas tenemos el equivalente a comernos una porción de pan, con las galletas integrales, cada 2 galletas tenemos el equivalente a comernos una porción de pan. Por lo tanto, la cantidad que deberíamos comer de esas es mucho menor. ¿Y reemplazarlos por frutas como alguna manzana, pera, también cuenta? Súper, muy buena alternativa. Ahí lo importante, como te decía, son que sean alimentos que yo tenga que masticar harto o que suenen cuando los masticamos, que sean más crocantes. ¿Habrá alguna otra duda de alguien más? Que a mí ya no me quedan preguntas. A mí me surgió la duda Ya. sobre el pan. Bueno, se puede cambiar, por ejemplo, como es la... Ay, se me fue el nombre. Eso es como la... Se me fue. ¿Cuándo se me fue? No me acuerdo. ¿Cambiar el pan por otra cosa? Sí, eso es como de los panqueques, pero que se le echan plátano. Ya. Estas masitas como de tacos. Sí, sí. ¿Se puede reemplazar eso por el pan por eso? Ya, es una alternativa ya para ir variando principalmente. Cada masita de esas tiene un aporte equivalente más o menos a la mitad de un pan, ya tampoco es que sean como tan inofensivas. ¿Cuál es la diferencia? Es que hay algunas que están hechas con harina de maíz mezcladas con harina de arroz, ya, o sea, perdona, mezclada con harina de trigo tradicional. La diferencia de eso, que hace eso es que hacen que el nivel de azúcar en la sangre sube un poquito más lento, pero tienen también un aporte alto de aceite, de grasita. Están hechas con una buena cantidad de aceite, por lo tanto, cada 2 de estas masitas tengo el equivalente a comerme un pan, ¿ya? Ahí con lo que van a tener que tener cuidado, más que con las masitas, es con lo que rellenamos esas masitas, ¿ya? Porque va a variar mucho, ¿cierto? Si las relleno, por ejemplo, con palta, lechuga, tomate, a si las relleno con Nutella, con manjar o con cualquier otra cosa. Así que va a variar y va a depender de eso. Como alternativa para de repente no siempre estar comiendo pan, sí son una buena opción. Y sobre todo ahí hay que elegir bien el relleno, con qué las vamos a consumir. Gracias. ¿Cuál es la hora ideal para la última comida del día? Va a depender de a qué hora te acuestes. Y de a qué hora te acuestes, ojalá a dormir, no a acostarse como a mirar el celular o a leer o a hacer otra cosa. Va a depender de eso. En realidad, lo ideal es que sea al menos 2 horas antes de yo irme a dormir. ¿Ya? Esa es como debiese ser la última comida del día. O sea, si yo en la noche me dedico a estudiar o me quedo haciendo trabajos, etcétera, y calculo que voy a estar más o menos hasta las 12 de la noche en eso, entonces mi última comida debiese ser máximo a las 10 de la noche. O sea, que mi cuerpo tenga este margen de 2 horas para poder terminar la digestión, ¿ya? Y poder acostarme y dormir más tranquila.
Ahí básicamente el comer muy cercano del horario en que uno se va a dormir va a influir en que vamos a dormir mal porque el cuerpo va a estar enfocado, todo nuestro sistema, en el proceso de digestión. Entonces muchas veces nos va a faltar un poquito de irrigación al cerebro para relajarnos, para dormir mejor. El dormir bien es fundamental para alimentarnos bien también. Cuando uno duerme mal o duerme poco, se activa un sistema de respuesta ante, ante el insomnio o la falta de sueño que evita que uno, por ejemplo, pueda bajar de peso. Habitualmente el dormir mal está relacionado también con aumentos en el peso o con obesidad o con sobrepeso. Entonces es súper importante cuidar también cuántas horas dormimos en el día y si ese sueño es un sueño reparador, un sueño tranquilo o no. Es muy perjudicial si, por ejemplo, yo duermo menos de 8 horas, como unas 7 o hasta incluso 6:30, 6 horas. Mira, la verdad es que con el paso del tiempo, a medida que avanzamos como en la edad, las horas de sueño pueden verse disminuidas. Ya en la etapa infantil, hasta los 10 años, idealmente los niños deberían dormir por lo menos entre 9 y 10 horas, o sea, deberían dormir harto. Ya después entre los 10 y los 18 aproximadamente, ¿cierto? Es este promedio entre 7 y 8. Posterior a eso, con mínimo 6 horas. Ya lo mínimo que deberíamos dormir como para que nuestro cerebro logre realmente apagarse, reactivarse, que nuestro sistema hormonal pueda hacer como todo el proceso, necesita mínimo 6 horas. ¿Ya? Entonces, eso puede ir variando. Gracias. ¿Y queda alguna otra duda o damos por terminado ya esta pequeña charla, entre comillas? Se fue alargando bastante con las preguntas y todo, así es que de momento al parecer no hay más dudas. De todas maneras, los que están conectados nos conocemos con la mayoría, así es que cualquier cosa, cualquier duda que tengan nos podemos comunicar por redes sociales o por WhatsApp, como gusten. Ya siempre está a la disposición a poder ayudarlos y responder sus dudas. Bien, parece que no hay más preguntas ni comentarios. Por mi parte eso sería. Muchas gracias a los que se conectaron, espero que les haya servido, que haya sido útil. Se extendió un poquito más de lo que teníamos pensado, pero lo importante es que haya sido de beneficio para todos ustedes. Sí, fue bueno. Por lo menos pudimos resolver varias dudas y aprender un poco más. Muy bien, pues me alegro. Que estén muy bien entonces.